Bueno, entonces como un pequeño ejercicio de aplicación de algunas de las cosas que podemos aprender en Excel, me ocurría pensar un, un ejercicio, sobre todo para aplicar algunas funciones, algunas variantes de la función sí y otras cosas que ya hemos aprendido como repaso, ¿sí? Para eso se me ocurrió el planteo de un problema, ¿sí? El problema, no, yo justamente lo planteé o lo puse aquí al comienzo de esta hoja de Excel, para que nos quede claro y así después cuando yo les mando el libro, ustedes pueden también tener ahí las instrucciones o el instructivo del tema. La idea es, por ejemplo, imagínense el dueño de un camión de mudanzas, ¿sí? Que arma una hoja de Excel para hacer, digamos, presupuestos de su trabajo, ¿sí? Y por otro lado, como para llevar el control de los ingresos. Entonces, la idea sería, bueno, hacer un modelo y teniendo en cuenta algunos datos, ¿sí? ¿Cuáles serían los datos que esta persona que se dedica a las mudanzas eh, necesita tener en cuenta o barajar para digamos, para su actividad? Bueno, uno, ponerle un cargo fijo al viaje, supongamos que por mover el camión y por el mantenimiento de la camionetita que tiene para justamente para realizar las mudanzas, tiene un costo, un mantenimiento y por lo tanto ya por el hecho de hacer el viaje cobra una tarifa mínima, diríamos, así como se suelen cobrar en muchas actividades, ¿sí? Por otro lado, va también a cobrar por kilómetro, ¿sí? Bueno, la tarifa mínima, decíamos, para el viaje es 900, ¿sí? Y por cada kilómetro que recorra una vez que cargue su vehículo va a cobrar 150, ¿sí? Al ayudante, por un lado, porque muchas veces cuando tiene que mover elementos pesados, etcétera, o muebles, necesita alguien que le ayude, entonces, bueno, convoca o tiene un empleado, un ayudante que lo convoca para ese tipo de trabajos y le paga un cierto monto, sumamos 200 la hora. ¿Sí? Por otro lado, también tiene que pagar un seguro por el valor de lo que transporta. Y se supone que entonces en este caso, eh, para, por un lado, por cualquier accidente, pérdida, robo, etcétera, bueno, paga ese seguro y por eso tiene que declarar un valor de lo que va transportando, ¿sí? Sean bienes de una persona, mercadería, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, también va a cobrar de acuerdo al tiempo que le lleva a hacer una mudanza, supongamos que sé yo, si lleva todo un día entero desde la mañana o hasta la tarde o lo resuelve en unas pocas horas, bueno, va a ser el costo distinto. ¿Sí? Por otro lado, como supongamos que hay un momento en el cual hay mayor demanda eh, para trabajar, bueno, va a cobrar un recargo, supongamos si hizo el trabajo un fin de semana. ¿Sí? Bueno, entonces la idea era justamente, pensando en este caso concreto de una actividad, digamos, laboral, como alguien que hace fletes o mudanza, armar una planilla justamente de Excel que permita, podríamos decir, resolver este tipo de situación. Y incluso armar presupuestos. Por eso se me ocurría primero usar. Hola Amelia, ¿cómo estás? Estamos en el Zoom también. Oh, bien, entonces se me ocurría mostrarles justamente un ejemplo. Vamos a girar acá el, la cámara de Instagram, ya que se sumó gente acá en Instagram. Vamos a plantear. Entonces lo que estamos haciendo es un ejemplo de, de ejercicio. Voy a pausar un poquito la grabación.
Entonces, lo que se me ocurrió como para resolver esto es, y lo van a tener ustedes, un ejemplo diseñado directamente en la hoja, vamos a darle un poquito menos de zoom, de, ¿sí? De un, podríamos decir, un presupuesto. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver un poquito más. Acá tenemos la hoja completa, ¿sí? Pero lo vamos a tener que ver en partes para que sea más cómodo para quienes tienen, en este caso, en una de esas la pantalla chiquitita o están viendo desde el Instagram. Básicamente, acá tenemos la boleta completa y ahora sí, vamos a acercarnos, hacer un acercamiento al encabezado de este formulario de presupuesto y luego también, obviamente, a las fórmulas que corresponden. Me interesaba sobre todo plantear un ejemplo de cómo podemos incluso en Excel diseñar algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, este tipo de elemento, esto sería un texto artístico, ¿sí? Le podemos poner una imagen. Vamos a poner un ejemplo para hacerlo, así nos queda más claro, ¿sí? Como en realidad esto no es un formulario, digamos, un talonario de facturas, sino que en este caso esta X marca justamente que es un elemento de presupuesto, ¿sí? Se supone que igual uno debe facturar como corresponde, pero vamos a hacer ahora en este caso una pequeña, por lo menos un ejercicio respecto de lo que sería eh, armar algún tipo de formulario en la planilla de Excel. ¿Ven? Yo acá uso las celdas para poner la información, a veces alineadas a la izquierda, a veces alineadas a la derecha, donde pongo los datos necesarios que corresponden a cada elemento, ¿sí? Ahora, quiero ponerle, en este caso, de modo más artístico, llamémoslo, el nombre de la empresa. Bueno, entonces vamos ahí, al menú Inicio, ¿sí? Y en Insert, digamos, perdón, Insertar. Y en Insertar tengo la posibilidad también de poner en el menú texto un word art o un texto artístico. ¿Sí? Acá en esta versión aparece un poco distinto, pero ahí lo tengo. ¿Sí? El word art tiene, en este caso, como ven, una serie de opciones. Supongamos incluso que puede usar un elemento más de estilo artístico. Si bien las nuevas variantes del word art no son demasiado, digamos, no, demasiado elegantes, sirven para esto. Vamos a suponerle, vamos a poner nombre, entonces yo cliqueo, ¿sí? Y le voy a poner nombre a la empresa. Vamos a poner en este caso subí que te llegue. ¿Sí? Bien, ahí está. Entonces, tengo ya el nombre de la empresa de mudanza, ¿sí? Y vamos a, en este caso, podemos modificar obviamente el tamaño de la tipografía, como esto está pensado eh, para una, digamos, para espacios más grandes, incluso para un título de tipo artístico, puede ser que aparezca un poco diferente. Y acuérdense que siempre en el caso este, de los textos artísticos, uno puede ir buscándola, digamos, modificando hasta encontrar con el modelo o con el diseño que a uno le resulte más adecuado, ¿sí? Así que esto es cuestión de ir buscándole la vuelta, ¿sí? Tanto en materia de tamaño, de disposición de los elementos. ¿Sí? Ahí está, ahí tenemos entonces básicamente el título. Y como veían, había un pequeño, qué sé yo, camioncito. Bueno, básicamente se inserta igual que se inserta cualquier otro elemento en el, digamos, en el Word. O sea que uno simplemente busca una imagen, ¿sí? Acá ahora no sé si tengo una imagen de un camión, pero bueno, voy a darle insertar imágenes, supongamos que tengo un logotipo, ¿sí? Y me va a llevar a las carpetas, ¿sí? De imágenes o ahí donde yo pueda llegar a tener algún elemento o imagen que corresponda, no sé si hay muchos, pero básicamente acá tenemos una imagen de un camino.
no sé si es muy grande, pero bueno, inserto, acá quedó entonces, y lo puedo acomodar en el logo, digamos, en el formulario, ¿sí? Después, los demás elementos uno va buscando cómo acomodarlos. Ahí estaría. Acuérdense también otra cuestión importante. ¿Cómo hago estos bordes o cómo metí la imagen acá de la letra X? Bueno, básicamente, si yo quiero o tengo un elemento, ¿sí? Vamos a suponer, ¿sí? Que quisiera poder, por decirlo de alguna manera, modificar, entonces, por ejemplo, la letra X que está en el encabezado del presupuesto, simplemente lo que hice yo fue crear un pequeño cuadro de texto, ¿sí? Y luego acomodarlo ahí, ¿sí? ¿Cómo sería este elemento? Vamos a plantearlo rápidamente. Fíjense, acá tenemos todas estas celdas que supongamos pertenecen o son una parte del encabezado. Desde el menú inicio en bordes le voy a dar un borde exterior grueso, ¿sí? Y ahí lo acomodé. Y lo mismo hago con todas estas otras, que es esta otra parte del encabezado, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? ¿Sí? Bueno, básicamente, si yo quisiera, por ejemplo, imprimir este formulario, una vez que lo tenga hecho, selecciono solo las celdas de toda esta parte, la boleta, diríamos, del presupuesto, y tengo la posibilidad, cuando estoy conectado a una impresora, de imprimir solo la selección, ¿sí? O sea que cuando vos tenés el menú, vas al menú archivo y vas a la opción imprimir, ¿sí? En este caso yo acá no estoy conectado a una impresora, pero si le doy la opción imprimir, me va a aparecer, ¿sí? Acá al imprimir me lo convierte en PDF en realidad. Pero si tengo conectada una impresora que está seteada, podría elegir imprimir solamente, ¿sí? No solo las hojas activas, sino la selección. De manera que solo, voy ahora a cancelar, voy a volver atrás, solo imprimiría, ¿sí? Esta parte de la hoja y no todo, ¿sí? Por eso decimos, finalmente este elemento, ¿cómo hago que aparezca esta letra acá en el medio? Bueno, básicamente ahí no puedo engañar al Excel, tengo una celda por un lado, ¿sí? Rectangular, y otra celda por el otro. Por lo tanto, lo que tengo que crear acá es un pequeño cuadrito de texto, ¿sí? En este caso puedo hacer voy al menú insertar cuadro de texto, ¿sí? Creo un recuadrito y a este recuadrito le pongo en este caso la letra X, que es la que caracteriza al formulario de presupuesto, ¿sí? Le doy el tamaño, le ajusto en el centro del recuadro, le doy este borde grueso, ¿sí? Tendría que darle también un color de borde, pero bueno, vamos a ver si ahí está. Y una vez que tengo el elemento, ahí está, ahí quedó. Eso sí tiene mucho. Como es un elemento, tengo el menú formato donde puedo, perdón, ahí determinar el color, el contorno, ¿sí? No del texto, sino de la forma. Bueno, acá está un poco contorno de forma, color, vamos a darle automático. Ahí está. Y vamos a darle un grosor un poquito más intenso. Ahí está. Perfecto, ahí quedó. Entonces ahí tengo la X de formulario y la acomodo acá. Perfecto. Acuérdense que hay, se usa la X cuando es un presupuesto y después cuando es una factura, hay cierto tipo de letras que normalmente la que se suele usar es la C de consumidor final, si bien hay, digamos, también facturas A y B que se usan en distintos tipos de ocasiones donde tenemos gente, digamos, empresas o alguna institución que tiene alguna situación particular con los impuestos o con el IVA de cómo está registrada. Bueno, vamos ahora a la parte de abajo de este formulario, que es lo que nos interesa. Por ahora vimos toda una parte más bien dedicada al diseño, ¿sí? Y entonces no nos va a quedar mucho tiempo para hacer la parte que corresponda, digamos, de las fórmulas. Pero bueno, vamos a ir a acomodarnos. A suponer acá que tenemos entonces los elementos propios y
¿Cómo vamos a hacer el formuleo de estos elementos, digamos, para que este presupuesto que tengo acá funcione? Bueno, entonces vamos a los valores que vamos usando. Fíjense entonces, 900 era el cargo fijo por viaje, 150 por kilómetro, ¿sí? Vamos a ir cargándolos acá. Yo en este caso, entonces, valor horas del servicio, la hora del servicio decíamos que era 500, ¿sí? Perfecto. Y el peón ayudante 200, ¿sí? Perfecto. Entonces, en este caso, ahí tengo ahí tengo los valores, ¿sí? En este caso, para empezar con el formuleo. Por lo tanto, ¿qué necesitaría yo para poder hacer justamente digamos, convertir, en este caso, esta hojita tan prolija, etcétera, en una hoja de cálculo? Bueno, básicamente presupuestar un trabajo determinado. Vamos a suponer que me piden, yo estoy en Avellaneda, y me piden un trabajo justamente para mover, qué sé yo, desde Avellaneda hasta Quilmes, mudarse, o a Capital. Entonces, por lo tanto, tengo que plantear primero, hoy en día existen justamente aplicaciones, el mismo Google Maps o justamente los GPS, se pueden directamente aplicar, ¿no es cierto?, bajar en el celular y te van a calcular. Vamos a suponer que tenemos que hacer un recorrido de 16 kilómetros, es un viaje relativamente corto, pero que dentro de la ciudad puede ser bastante. Y bueno, entre cargar y descargar el vehículo, que en una de esas a veces se hace un viaje, hay una cierta cantidad de horas, es lo que más tiempo lleva. Supongamos que un trabajo de mudanza que llevó unas 6 horas, y por lo tanto al peón le pago 6 horas. ¿Sí? En este caso yo a estas celdas ya le predeterminé un formato distinto, que tiene, digamos, un estilo más, digamos, manuscrito, ¿sí? que se ajusta ya, sabemos desde dónde, desde el menú inicio fuente. ¿Sí? En el menú inicio fuente tenemos entonces estos elementos. A ver, vamos, ahora voy a plantear una cuestión más. A ver. Bueno, entonces, ahora sí lleva, vamos a calcular, incluso poner acá un valor transportado. Supongamos que la persona que en este caso que está haciendo la mudanza, bueno, calcula una serie de electrodomésticos y de cosas, y dice, bueno, el valor, qué sé yo, de lo que estoy moviendo es de, no sé, 40.000 pesos, ¿sí? O 100.000, qué sé yo. Hoy en día con con una heladera, un televisor y un lavarropa, ya aunque sean usados, es bastante. Bueno, entonces, ahí tendría justamente los datos necesarios para poder hacer el cálculo. Y entonces simplemente, bueno, nos correspondería o quedaría el momento en el cual tenemos precisamente que elaborar los resultados. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo, decíamos en este caso, muchos de estos van a ser simplemente multiplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, si tengo acá el valor del kilómetro recorrido, ¿sí? Lo voy a multiplicar por la cantidad de kilómetros que correspondió a esta mudanza. Y lo mismo puedo ir haciendo, ¿sí?, con las horas trabajadas, ¿sí?, y con el costo, digamos, de pagarle al ayudante. Respecto del cargo fijo, simplemente se trae ese valor. O sea que yo pongo o busco el valor de celda y ahí lo acomodo, ¿sí? Y entonces ya tengo ahí un subtotal, ¿sí?, que lo puedo calcular con autosuma, ¿sí? Ahí tendría un elemento, ¿sí? Ahora, en este caso, tendría este valor. Ahora, ya en este otro caso, bueno, simplemente tengo que calcular el valor del seguro.
que para este caso sería justamente el valor transportado multiplicado por, en este caso, 3%, que me daría un cierto importe. Y quizá lo más complicado de esta planilla sería calcular el valor del recargo, ¿sí? Del fin de semana. Esto es quizá lo más complejo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque en este caso, si yo tengo que calcular en digamos, en este formulario un recargo, tendría que tener el dato de si es sábado o domingo en alguno de estos, de algún lugar de esta celda. Bueno, muy bien. Hacemos. Bien, entonces, retomamos la grabación. Entonces, el recargo, para eso yo necesito en la planilla tener un lugar donde saber si fue día de fin de semana, ¿sí? Supongamos que acá, entonces yo justamente acá arriba puse, ¿sí? Un texto que dice fecha y un lugar, ¿sí? O dos celdas para poner, por un lado, el día de la semana y podemos llegar a poner, supongamos que, siendo hoy el 17 de octubre, justo que día, los agarró la marchita, el otro día, supongamos, y bueno, puedo poner incluso acá el formato, vamos a poner un formato fecha, ahí está, ¿sí? Entonces, de esta manera yo tengo, digamos, acá el espacio donde puedo tener ese dato o esa información. Me interesa en realidad el texto que dice sábado, ¿sí? Que es el que yo voy a usar. Bueno, ¿cómo hago para justamente poder utilizar este dato que cargué acá para hacer la fórmula a ver si corresponde el recargo? Bueno, vamos a usar para eso la función sí. Por eso, digamos, este es un ejercicio de repaso de todo un poco, ¿sí? ¿Cómo vamos a usar la función sí? Bueno, básicamente, justamente mediante digamos, el, la variante O, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a voy a escribir la función sí, paréntesis, O, ¿sí? Paréntesis. ¿Por qué la función O? Porque el fin de semana puede ser sábado o domingo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que poner adentro de los criterios o condiciones? Bueno, básicamente, justamente, el texto, vamos a poner sábado, entre comillas, punto y coma, o domingo. ¿Sí? Y ahí cierro el paréntesis. Ahí tengo los dos criterios o condiciones, ¿sí? Entonces, si esto es así, voy a poner que el total o el subtotal que tengo en este caso, acá, lo voy a tener que multiplicar, ¿sí? Por 20%. ¿Sí? Supongamos que es el recargo usual. ¿Sí? Si no, en este caso, no es sábado o no es domingo, entonces el valor va a ser 0 directamente porque no le tengo que hacer ningún recargo. ¿Sí? Estamos aplicando la función sí o disyuntiva. Entonces, ¿cómo se leía o cómo se lee esta función? Acuérdense, decimos sí, el contenido, ¿sí? Es sábado o domingo, entonces tengo acá que multiplicar este valor. Y si no, este otro. De algo nos olvidamos. ¿De qué nos olvidamos? Bueno, básicamente de poner la celda de referencia de dónde está sábado o domingo. ¿Cuál es esa celda? La tenemos acá arriba. Es D12 en este caso. Por lo tanto, yo lo que tengo que poner es D12 es igual a sábado. O también D12, hay que repetir en este caso la dirección de celda, igual domingo. ¿Sí? Ahí funcionaría. Entonces yo voy ahora a darle Enter y en este caso me calcula justamente un recargo.
¿sí? Con lo cual, lo que me queda por acá es sumar. ¿Qué es lo que tengo que sumar? El subtotal más el seguro más el recargo. Entonces voy a autosuma, no, hice el acá, perdón. ¿Sí? Voy a autosuma y voy a sumar. ¿Sí? Subtotal, seguro, recargo. Y ahí me daría entonces el total del trabajo. ¿Sí? De manera que, ahí lo tengo, perfecto. Vamos a darle un colorcito. ¿Sí? Fíjense, si en lugar de sábado, supongamos que esto hubiese sido el día viernes, ¿sí? Después podemos ponerle 16 de octubre. Entonces, como ven, automáticamente, ¿sí? El valor del recargo desapareció. Básicamente porque la fórmula que hace, busca en esa celda si dice sábado o si dice domingo. Tiene que decir sábado o domingo. Y en este caso, basta con que cumpla una de las dos, entonces va a aplicarle el recargo del 20%. Si no lo dice, entonces no se aplica el recargo. Por lo tanto, ahí tendríamos, digamos, el resultado final de esta planillita o de esta especie de formulario de presupuesto que utilizamos o que armamos pensando en un caso, digamos, imaginario de una actividad como el transporte o el flete. Muy bien, la idea entonces era justamente que puedan ejercitar o practicar creando algún formulario similar, o si no les voy a mandar entonces en este ejercicio para que puedan justamente practicar y poner